¿Alguna vez te has preguntado si la decisión de cremar el cuerpo puede afectar tu destino eterno? ¿Será que, sin darnos cuenta, estamos poniendo nuestras almas en riesgo debido a una decisión aparentemente simple? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a desentrañar la verdad bíblica de la que nadie está hablando. He escuchado innumerables historias de cristianos preocupados, cargando culpa o miedo por no saber lo que la Biblia realmente dice sobre este tema. Y, sinceramente, creo que estas cuestiones merecen ser aclaradas con amor y basándonos en los fundamentos de la palabra de Dios. Déjame contarte una historia rápida. Un amigo mío estaba en un velatorio cuando escuchó a alguien decir: fulano fue incinerado, ¿cómo será resucitado? Eso se quedó en su mente. Me buscó desesperado, con miedo de que, quizá, su elección pudiera deshonrar a Dios. ¿Y si te dijera que no tenía por qué tener ese miedo? Pero, antes de continuar, asegúrate de haberte suscrito a nuestro canal. Aquí ofrecemos muchos vídeos con consejos y sugerencias espirituales. Nuestro objetivo es ayudarte a vivir una vida llena de amor y comprensión. Antes de aprender lo que la Biblia realmente dice, necesitamos entender de dónde vienen estas preocupaciones. ¿Sabías que, durante siglos, el entierro era visto como la única forma aceptable de sepultura? Pero esto no tenía tanto que ver con la Biblia como con las tradiciones culturales de aquella época. En otras culturas, como en India y Japón, la cremación era la práctica más común, y nadie lo veía como algo condenable. Entonces, ¿por qué nosotros, los cristianos, a veces cargamos con este peso tan grande? Déjame compartir un caso interesante. Una señora que conozco pasó meses atormentada porque su madre eligió ser incinerada. Ella decía: ¿rechazará Dios su resurrección por eso? Es el tipo de duda que muchas personas enfrentan, especialmente cuando las tradiciones familiares o culturales pesan más que la palabra de Dios. Y es precisamente aquí donde comenzamos a abrir los ojos. Pero espera. ¿Y si estamos haciendo algo que realmente desagrada a Dios sin darnos cuenta? ¿Puede la cremación, de alguna manera, impedir el poder divino sobre nuestros cuerpos? La respuesta puede sorprenderte. No te saltes esta parte, porque vamos mucho más allá de lo que imaginas. Lo que realmente dice la Biblia. Ahora es el momento de adentrarnos en la Biblia. En ningún momento encontrarás un versículo que diga: no incinerarás. Lo que encontramos son enseñanzas sobre la resurrección. Por ejemplo, 1 Corintios 15 nos dice que nuestro cuerpo será transformado en algo glorioso, incorruptible. Filipenses 3 y 21 afirma que Dios tiene el poder de transformar nuestro cuerpo mortal en algo semejante al cuerpo glorificado de Jesús. Ahora, detente a pensar: ¿Dios, que creó todo del polvo, no tendría el poder de resucitar a alguien que fue incinerado? Por supuesto que sí. Recuerdo una conversación con un pastor. Contó que fue llamado para orar por una familia dividida. El padre quería ser incinerado, pero los hijos insistían en que eso era antibíblico. Cuando el pastor explicó que Dios es soberano y no está limitado por nuestras prácticas, fue como si un peso enorme se les quitara de encima. Finalmente pudieron ver que el amor y el poder de Dios van mucho más allá de nuestras tradiciones humanas. Pero quizá estés pensando: ¿y el cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿No sería un irrespeto incinerarlo? Vamos a abordar esto, pero antes, quiero hacerte una invitación especial. Si estás disfrutando este contenido y crees que más personas necesitan escuchar esta verdad, comparte este vídeo ahora mismo. Ayuda a difundir la paz y la claridad bíblica con quienes amas. Ahora vamos a aclarar una de las mayores dudas. Si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, incinerarlo no sería incorrecto. Es una preocupación válida. Después de todo, la Biblia nos enseña a cuidar nuestro cuerpo. Pero aquí está el punto. Cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo, ya sea naturalmente por el tiempo o mediante la incineración. Lo que importa para Dios es lo que hicimos con nuestro cuerpo mientras vivíamos, si lo usamos para honrar o deshonrar a Él. Otra pregunta que recibo mucho es: ¿pero el entierro no es más bíblico porque así fue sepultado Jesús? Esto puede parecer lógico, pero necesitamos recordar que Jesús fue sepultado dentro del contexto cultural judío de la época. No hay un mandamiento específico que diga que todos los cristianos deben ser enterrados. Déjame preguntarte: ¿alguna vez has oído a alguien decir que solo va al cielo quien sigue un conjunto específico de reglas? A veces,
Parece que convertimos nuestra fe en una lista de «haz esto, no hagas aquello». Pero, ¿acaso Dios nos llamó a vivir con este tipo de miedo? ¿Y si nos estamos aferrando más a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios? ¿Estamos dejándonos guiar por el miedo en lugar de la fe? Quédate conmigo, porque esta parte puede cambiar tu forma de pensar. Reflexión espiritual y consuelo. Si hay algo que debemos recordar, es que la resurrección no depende de nosotros. Es un acto exclusivo de Dios. Él es quien da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la elección entre incineración y entierro no tiene poder sobre el plan divino. Lo que importa es nuestra fe en Él. Déjame compartir una historia que siempre me conmueve. Una mujer me contó que, cuando perdió a su esposo, quedó paralizada entre elegir la incineración o el entierro. Ella decía, ¿y si tomo la decisión equivocada? Después de escuchar sobre la soberanía de Dios, finalmente encontró paz. Comprendió que el amor de Dios no depende de detalles como este, sino del corazón de quien confía en Él. Si este mensaje tiene sentido para ti, deja tu comentario abajo. Quiero saber tu opinión y, quizás, responder alguna duda que aún tengas. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte contenidos como este. Otra pregunta que surge con frecuencia es, ¿y el simbolismo? ¿No es el entierro más respetuoso porque representa descanso hasta la resurrección? Es un punto interesante, pero debemos recordar que el simbolismo no puede confundirse con mandamientos. La Biblia utiliza símbolos para ilustrar verdades espirituales, pero estos símbolos no son exigencias rígidas. El descanso eterno no depende de cómo se trate nuestro cuerpo, sino de nuestra relación con Dios. Ahora, déjame decirte algo más directo. Algunas personas argumentan que la incineración tiene raíces paganas, por lo que no sería aceptable para los cristianos. Eso suena aterrador, ¿verdad? Pero piensa conmigo, muchas cosas en nuestra vida moderna tienen orígenes culturales que no son bíblicos, pero que se vuelven neutrales cuando se ven fuera de su contexto original. Lo que importa es el significado que les damos hoy y la motivación de nuestro corazón. ¿Sabías que, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos fueron incinerados sin tener elección? ¿Acaso Dios los descalificaría de la resurrección por algo que estaba fuera de su control? Claro que no. Esto solo refuerza la soberanía y el amor de Dios, que no dependen de detalles materiales. Pero aquí va la pregunta más importante. ¿Y tú? ¿Has estado tomando tus decisiones basándote en el miedo o en la plena confianza en el poder de Dios? Quédate conmigo, porque todavía tenemos mucho por desvelar. El papel de la fe y la esperanza. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de algo que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de lo que no vemos. Aquí es donde todo se conecta. La decisión sobre la cremación o el entierro debe basarse en la libertad que Dios nos ha dado y no en el miedo a equivocarnos. Cuando vivimos por fe, descansamos en el hecho de que Dios es capaz de cumplir sus promesas, independientemente de las circunstancias. Te daré un ejemplo. Imagina que eres un artesano habilidoso y haces esculturas increíbles. Alguien rompe una de ellas en pedazos, pero tú tienes la habilidad de restaurarla e incluso mejorarla. Ahora piensa, Dios, el creador del universo, ¿no tendría mucho más poder para recrear nuestros cuerpos, sin importar lo que haya pasado con ellos? Ese es el Dios al que servimos. Déjame preguntarte algo. Cuando piensas en Dios, ¿te imaginas a alguien limitado por nuestras elecciones humanas? Claro que no. Entonces, ¿por qué a veces actuamos como si lo fuera? Ahora, antes de terminar, necesito alertarte sobre algo importante. Si permites que las opiniones humanas o el miedo dicten tus decisiones, podrías estar alejándote de la libertad que Cristo nos trajo. ¿No es hora de romper esas cadenas y confiar realmente en el plan de Dios? Espera hasta escuchar la conclusión, porque cambiará la forma en que ves esta cuestión. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la Biblia no limita el poder de Dios basándose en prácticas culturales como la cremación o el entierro. La resurrección no se trata de nosotros, se trata de Él, su soberanía, su poder y su promesa de vida eterna. Cuando entiendes esto, el peso del miedo se transforma en la ligereza de la confianza. Soy consciente de que tomar decisiones sobre qué hacer con el cuerpo de un ser querido, o incluso con el nuestro propio,
Es difícil. Estas decisiones conllevan emociones, tradiciones y muchas veces, dudas. Pero recuerda, Dios no es un Dios de confusión o culpa, sino de paz. No importa cómo elijas ser recordado aquí en la tierra, porque lo que realmente importa es dónde estarás en la eternidad. Si este mensaje ha traído paz a tu corazón, dale a me gusta y comparte este vídeo con alguien que sepas que necesita escuchar esta verdad. Y si aún tienes dudas o historias para compartir, escríbelas en los comentarios. Los leo todos. Por último, quiero dejarte con esta reflexión. La resurrección es la mayor demostración del poder de Dios. Es el momento en que Él mostrará que nada, absolutamente nada, está fuera de su alcance. No dejes que el miedo o las tradiciones roben tu paz. Vive con la confianza de que el Dios que creó el universo ya tiene el control sobre tu futuro eterno. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Y no lo olvides, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que esclarecen e inspiran tu fe. Hasta la próxima.